Abre tu Biblia en Juan capítulo 4. Vamos a cerrar este mes de misiones viendo una pequeña historia que muchos de nosotros ya conocemos, pero quisiera verlo desde la perspectiva de algunas que generalmente no vemos en este pasaje. Este pasaje es Juan capítulo 4 y es la historia de la mujer samaritana. Y tú conoces la historia, pero quisiera enfocarme en los discípulos y en lo que sucede después del encuentro que Jesús tiene, porque yo me identifico mucho con con los discípulos. ¿Alguien se ha identificado alguna vez con los discípulos, no? Sobre todo en las burradas, ¿no? En lo que hacían mal, ¿no? Y la verdad es que, bueno, siendo discípulos del Señor, necesitamos de Él una y otra vez que nos enfoque en Él, nos enfoque en su voluntad, ¿no? Yo no sé tú, pero este mes de misiones para mí ha sido poder ser enfocado por el Señor para entender qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia alrededor de este tema, misiones, ¿no? Y hemos estado viendo a través de la palabra lo que nos habla acerca de misiones. Vimos como así Jesús dijo, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes, ¿no? Y vimos todas las implicaciones de esto. Luego vimos a aquel que pone excusas, ¿no? Encontró en Moisés a un excusador, bueno, no, alguien que pone muchas excusas, y nos dimos cuenta que no hay muchas excusas que poner para el llamado que Dios nos está haciendo. También vimos el miércoles pasado cómo es oración, es ir donde tú estás, donde se requiera la palabra y más cosas. Y el día de hoy, y esto nos ha ayudado a enfocarnos. Somos personas enviadas, somos personas que quizás tengamos excusas, pero así como Dios respondió a cada excusa de Moisés, así Dios responde a cada excusa nuestra. Y así también somos misioneros cuando estamos orando por las misiones. Somos misioneros cuando estamos en el lugar donde estamos compartiendo el evangelio. Me ha ayudado a mí a enfocarme, ¿no? Aún incluso las cápsulas de los domingos, conociendo a algunos otros misioneros en diferentes lugares, conociendo a la gente de India por herencia allá atrás. Si no te has acercado a la mesa, acércate a la mesa el día de hoy. Conociendo a esta gente, de repente me enfoca. Y creo que yo soy una de las personas más desenfocadas que conozco, ¿no? Será porque soy el que más conozco, ¿no? Pero yo recuerdo una vez que estaba completamente desenfocado. Hace 5 años atrás, quizás 6 años atrás, nuestras oficinas estaban ahí y ya habíamos llegado a Tenayuca, en donde eran nuestras oficinas antes. Y recuerdo que en ese momento yo quería enfocarme, pero al mismo tiempo estaba desenfocándome. Déjame te lo explico. Teníamos nuestra junta los lunes por la mañana y ese lunes por la mañana decidí hacer algo distinto. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a comenzar nuestra junta a las 10 de la mañana. Le pedí a mi asistente, cítalos a todos a las 10 de la mañana. Vamos a comenzar en punto a las 10 de la mañana, ¿no? Y en esa época había un gringo en nuestro equipo. Y los gringos bueno, no son raros, nosotros somos raros para ellos. Y cuando el gringo no empieza a tiempo una junta, como que se queda así de, ¿qué pasó? ¿No? Y nosotros, bueno, llegamos como 20 minutos tarde siempre. Pero recuerdo que bajo la presión de este estándar que había puesto esta persona, yo dije, no, vamos a comenzar a tiempo, 10 de la mañana y demás. Pero se nos había olvidado a mí y a mi asistente que había una cita justo ese día a las 10 de la mañana. Imagínate, ¿no? Yo queriendo comenzar a las 10 de la mañana, enfocándome en la junta, pero de repente hay una reunión. Y resulta que era un chavo que iba a consejería, pero él no había pedido la consejería, su mamá había pedido la consejería, ¿no? Y es raro porque de entrada cuando tú recibes a alguien en consejería que no hizo él la cita, sino la hizo alguien más, dices, igual ni quiere venir, o sea, igual viene nada más para cumplir con su mamá, ok, fui, ya me regañaron, ok, listo, ¿no? Y de repente ahí estaba, ¿no? Y entonces a mi asistente le dije, ok, voy a atenderlo y lo voy a despachar así, ya, ¿no? Para poder regresar a mi junta, según yo, enfocado en esa junta. Resulta que, bueno, sí, su mamá había hecho la cita. Él empieza a contarme parte de su vida, yo escuchando, yo así de que ya termine para orar por él y ya irme, ¿no?
Pero de repente empieza a hablar y lo que hice al final fue, ¿sabes qué? Le hablé sobre las buenas nuevas, sobre el Evangelio de Jesucristo. Y recibió a Cristo esa ocasión. Él no había ido, sino que su mamá lo había enviado y salió de ahí recibiendo a Cristo. Y regresé a mi junta todo así. Pues atendí a esta persona. Bueno, lo bueno es que le compartí de Cristo y recibió a Cristo. Vamos, la junta, ¿no? Me hizo ver Dios una cosa, que yo estaba desenfocado de lo que Dios me había llamado a hacer por estar enfocado en otra cosa. Y lo interesante es que solté esa semilla. Y eso es lo único que hice, soltar una semilla, la semilla del Evangelio. Y dio fruto. Ese chico después de un año entró al Instituto Bíblico. Del Instituto Bíblico terminó el Instituto Bíblico y está sirviendo aquí con nosotros en la iglesia. Y dices, ok, Dios, tú tienes un plan. Y de repente yo estoy tan desenfocado en 1000 cosas cuando debería de estar enfocado en algo que tú me has llamado, que es dar a conocer las buenas nuevas que Dios ha traído a mi vida. Bueno, en esta historia, en Juan 4, los discípulos están así, de esa manera. Mira lo que dice en Juan 4, versículo 27. Juan 4, 27 dice, en esto vinieron sus discípulos. En esto, pues, ¿qué había pasado? Bueno, la historia está ahí. Es la historia de la mujer samaritana. Jesús llega a hablar con la mujer samaritana. La mujer samaritana nos representa, creo, a todos nosotros. Es una mujer de Samaria que sale durante la tarde, durante el mediodía, a llenar su cántaro de agua, ¿no? Hora que no era común que la gente fuera a sacar agua de un pozo. Y Jesús llega primero y se encuentra con esta mujer y entabla una conversación con esta mujer. Y eso es interesante porque siendo mujer y estando a esa hora, muy a la vista del pasaje, estaba ocultando algunas cosas. Aún así Jesús se acerca a ella. Una mujer que tenía vergüenza, una mujer sedienta, porque la conversación empieza a tornarse alrededor del agua y ella manifiesta su necesidad, su sed, ¿no? No solamente eso, sino que llega un momento en que Jesús la enfrenta con su pecado. Es una mujer pecadora y la mujer se sale por la tangente. ¿Conoces la historia? Se sale por la tangente y aún empieza a hablar sobre la adoración y Jesús le dice, tú adoras cosas que no conoces, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros no estábamos en esa situación? Alguien con quien nadie quería hablar, ¿no? Alguien que se sentía avergonzado, que era pecador, que estaba sediento, que incluso adoraba cosas que ni siquiera conocía. Pero el encuentro que tiene esta mujer es con el creador del universo, con aquel que viene a buscarla, porque la historia me dice que para Jesús era necesario pasar por Samaria, era necesario tener este encuentro. Un Dios que está ahí antes de que ella llegue, un Dios que comienza una conversación, un Dios que se declara en esta conversación como la fuente de toda satisfacción, uno que conoce todo acerca de ella porque le declara cuál es su pecado, incluso un Dios que es paciente, que cuando se trata de salir por la tangente, Él con amor responde incluso sus preguntas. Uno que necesitaba pasar por ahí, ¿no? Y mientras está sucediendo esto, la vida de esta mujer se voltea por completo. La mujer era una mujer que había tenido 5 maridos, que estaba en adulterio en ese momento, en una completa insatisfacción, que cuando se le revela el pecado se muestra religiosa, pero Jesús se expone a ella y le dice, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Y la mujer es transformada por completo. Mira lo que dice en el verso 28 de Juan 4. Entonces la mujer dejó su cántaro, aquello que la había llevado a ese lugar, lo deja ahí y dice, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces dice, aquellos que la escucharon salieron de la ciudad y vinieron a él, vinieron a Jesús. Esta mujer ha sido transformada.
O sea, venía avergonzada a una hora que no era común venir a sacar agua del pozo, y ahora, y una mujer que no tenía ningún derecho de hablar con un hombre, y ahora está allí diciéndole a todos los hombres: ¿sabes que aquí hay un hombre que sabe todo lo que yo he hecho? ¡Qué increíble! Su corazón ha sido transformado por completo. Puede decirles con esa seguridad y certeza: hay alguien que me dijo todo lo que yo he hecho. Muchos de estos hombres quizás conocían el testimonio de esta hermana, bueno, no, el testimonio de esta mujer, y aún así ella dice: él me ha dicho todo lo que yo he hecho, él me ha declarado todo lo que soy. Y no solamente eso, ¿será este el Cristo? Y entonces ellos vienen, ¿no? En el versículo 47, mientras está sucediendo esto, los discípulos llegaron ahí con Jesús. Y dice: y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, dice, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? O sea, los discípulos, ¿a dónde fueron? Los discípulos dicen en el versículo 8 que fueron a comprar algo para comer. Fueron a buscar algo que era necesario, que era esencial, ¿no? Y cuando regresan con Jesús, Jesús ya tuvo toda esta conversación y Jesús ya ha transformado el corazón de esta mujer. Y ellos llegan y no preguntan: ¿qué estabas haciendo o qué hablabas con ella? ¿No? Ya los discípulos habían aprendido que Jesús hace cosas raras, ¿no? Muchos de nosotros, cuando Jesús hace cosas raras, queremos preguntarle: ¿pero por qué? ¿pero para qué? ¿No? Y los discípulos aquí por lo menos ya habían aprendido que pues, no es necesario preguntarle a Jesús lo que está haciendo, ¿no? Pero en el versículo 30 dice que ahora viene la ciudad, los hombres de la ciudad, al camino hacia donde estaba Jesús. Y en el versículo 31 los discípulos le dicen a Jesús: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Esto es interesante, porque todo esto está sucediendo y los discípulos están enfocados en comida. ¿Alguien se ha enfocado en comida alguna vez? De repente se empiezan a preguntar unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿No? Solamente están pensando en sí mismos, en lo que han hecho ellos, ¿no? Y no en la situación que están viviendo. Jesús les dice y les contesta: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y obviamente Jesús está hablando espiritualmente, pero generalmente cuando Jesús habla espiritualmente, los discípulos o las personas que están alrededor solamente piensan en lo material. Hay un momento en que Jesús, estando en una barca, le dice a los discípulos: cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos, ¿no? Y está hablando de algo espiritual, de la doctrina de los fariseos. Pero los discípulos, ¿qué piensan? Oh, dijo eso porque no trajimos pan, se nos olvidó el pan. Te dije, Pedro, que trajeras el pan, ¿no? Y aquí igual. Jesús dice: tengo una comida que ustedes no conocen, ustedes no saben cuál es. Y ellos empiezan a discutir: uy, mira, nosotros allá trayendo comida y alguien ya le trajo de comer. Ahora resulta que todo lo que hicimos, el esfuerzo que hicimos, alguien se nos adelantó y ya le trajeron de comer. Y ellos están pensando en comida, ¿no? Pero de repente Jesús dice esto. Jesús les dijo en el verso 34: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Me encanta que Jesús hable sobre comida. De hecho, me encanta que Jesús lo conozcan como glotón. Pero a mí me encanta la comida, yo no sé a ti. ¿Se nota? Bueno, un poco. Tengo una esposa que es chef, ¿no? Y cocina delicioso. Pero generalmente nuestra vida circula alrededor de la comida, ¿no es así? ¿No? O sea, si tú eres una mujer que está en casa y que prepara el desayuno para su familia, ¿qué haces cuando terminas de levantar la cocina después de que se fueron? Empezar a planear ¿qué cosa? La comida, ¿no? Y entonces te vas al mercado y traes a las verduras o lo que tengas que hacer y empiezas a trabajar en hacer la comida, ¿no? Cuando llegan ya está la comida y todos se sientan a comer, ¿no?
Terminas de recoger en la tarde, ¿no? Después de la comida y y es sorprendente, pero tu hijo adolescente voltea a ver y decir, ¿y qué va a haber para cenar, mamá? ¿No? Y dices, espérame, acabo de recoger la comida, ¿no? De repente la comida es algo que nos mueve, nos tiene al pendiente todo el tiempo. Es más, cuando no piensas en comida, empiezas a marearte, ¿no es así? Cuando no comes, empiezas a sentirte mal. De repente Jesús utiliza este tema, la comida, ¿no? Y la comida es algo que nos nutre, es algo necesario, es algo esencial para nuestra vida. Pero Jesús pareciera que encuentra algo que es más necesario y más esencial incluso que la comida. Y Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En una versión en inglés dice, mis nutrientes vienen de hacer la voluntad de Dios. En otra versión dice, estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Jesús está diciendo que la voluntad del Padre, la voluntad del que le envió es nutritivo para Él. Es algo necesario y es algo esencial. Y Jesús, 2 capítulos adelante, mira, Juan capítulo 6, versículo 38. Dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús expresa la razón para haber venido acá es hacer la voluntad del que me envió, no hacer mi voluntad. En Juan 8, versículo 28, más adelante, maravilloso ver lo que Jesús habla acerca de la voluntad. En Juan 8, 28 dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada, ¿que cuánto? Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago, ¿cada cuándo? Siempre lo que le agrada. Entonces cuando escuchas a Jesús decir, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, está hablando de esto. Mi enfoque es hacer la voluntad de Dios. Lo que es esencial y necesario para mí es hacer la voluntad del que me envió. En el Salmo 40, verso 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El escritor de Hebreos compara esta escritura con algo que Jesús ha dicho. Jesús dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Otra versión dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley llevo dentro de mí. Jesús está enfocado. Los discípulos, alguien ya le trajo de comer. Entonces, ¿para qué fui allá y traje la comida si ya comió? No. Los discípulos están desenfocados. Jesús está enfocado. Para Jesús hacer la voluntad del Padre es un deleite, es satisfacción. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre está expresada también en estos capítulos. Juan capítulo 6, versículo 39. Juan 6, 39, vimos el 38, verso 38, donde dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en el verso 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Mira lo que dice el verso 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre, que el que ve y cree en Jesús tenga vida eterna, y dice que le resucite en el día postrero. Jesús está pensando en el día de su muerte, en el día que pagaría nuestros pecados. Jesús está enfocado en esto, en salvar aquello que se había perdido. Jesús vino a hacer esto. La Biblia me dice que Jesús mismo dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para servir, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre ha venido para salvar aquello que se había perdido. Ese es el enfoque del Señor Jesús, el Evangelio.
lo que ha transformado nuestras vidas. Es más, en Lucas capítulo 4, Jesús estando en la sinagoga en Nazaret, se levantó y leyó esto del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el enfoque del Señor Jesús. Esto es para lo que vino, para que el que ve y cree en el Hijo tenga vida eterna y Él le resucite en el día postrero. Y cuando veo eso insertado aquí en Juan capítulo 4, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Lo que me mueve y me motiva día a día es cumplir su voluntad, y su voluntad es esta: que venga por el que está perdido, que lo que me dé no lo pierda, sino que lo resucite hasta el último día. Que el que ve y cree en el Hijo tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Que venga a darle vista a los ciegos, libertad a los cautivos, sacar de opresión al oprimido. Y cuando lo veo en medio de esta historia y veo a esta mujer y las características de esta mujer, ¿no?, me doy cuenta que Jesús estaba haciendo exactamente eso con esta mujer. Necesitaba ver esta mujer, lo que ella era y lo que Jesús es. Esta mujer estaba cautiva, en cautiverio, estaba avergonzada por su pecado, y Jesús la hizo libre, tan libre que le dice a los hombres: hay alguien que sabe todo lo que yo he hecho. Y no me imagino otra cosa sino que su corazón estaba roto. 5 maridos y el que tenía no era su marido. Sin duda Jesús vino por ella. Y entonces cuando los discípulos llegan, entre tanto está esto, los discípulos llegan desenfocados. Come, Señor. No, yo tengo una comida que no saben cuál es ustedes. Y ellos: alguien ya le dio de comer. Jesús ha estado haciendo la voluntad del Padre durante todo este tiempo. Y los discípulos ahí están, ¿no?, cuestionándose lo que está sucediendo. Y entonces Jesús les enseña. Mira lo que dice en el verso 35. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos, dice, para la siega, ¿no? Algunos dicen es que Jesús estaba justo en un lugar donde había un sembradío y está haciéndoles ver lo que hay a su alrededor. Pero mira lo que dice en Marcos capítulo 9 versículo 36. En Marcos 9 verso 36 Jesús está Mateo 9. Llegué a Marcos 9 y dicen: no, esa no es la cita. En Mateo capítulo 9, en el versículo 36, Jesús está justo viendo las multitudes. Dice en el verso 36: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mies es cosecha. La verdad, la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. Jesús ve a la multitud como una cosecha. Entonces no tengo duda que en Juan capítulo 4, cuando dice eso: alzad los ojos, mirad los campos, ya están blancos para la siega. Al levantar la mirada, yo me imagino ese momento. Me imagino a los hombres de aquella ciudad que salieron y venían camino hacia Jesús. Todo esto está sucediendo en el mismo momento. El Señor Jesús está enfocado
haciendo la voluntad del Padre, los discípulos están desenfocados y de repente Jesús les dice, alcen la mirada, vean, allá vienen, la cosecha es mucha, están blancos para la siega, están listos, es el momento. En el versículo 35 al final dice, ya están blancos para la siega, están listos para ser cosechados. En el verso 36 dice, y el que siega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Dos momentos, segar, cosechar, sembrar, ¿no? Toma primero el sembrar, ¿no? Y pasan una temporada y entonces puede alguien cosechar. Entonces dice, el que siembra, no precisamente es el que cosecha, pero cuando cosecha se goza juntamente con el que siembra. En el versículo 37 dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra, otro es el que siega, y yo sé, ¿qué dice? Otra vez, ¿qué dice? Enviado. Esto es lo que hemos estado hablando, ¿no es así? Jesús dice, yo los he enviado a segar, a cosechar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ustedes van a disfrutar de cosechar aquello que alguien más ya sembró. Ahora es interesante. En el verso 36 dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para, ¿qué dice? Vida eterna. O sea, lo que Jesús está hablando, no está hablando precisamente de sembrar y cosechar un fruto en la tierra, sino Jesús está hablando de vida eterna. Y de repente al llegar al versículo 38 dice, yo les he enviado a segar, a cosechar para vida eterna. Imagínate el llamado que Jesús te ha hecho. Nos ha llamado a algo que va más allá de esta vida. Algo que va más allá es la vida eterna. En 1 Corintios 3, 5 al 9, Jesús empieza a decir que Pablo empieza a decir que cada uno tiene una tarea, unos siembran, otros cosechan, pero en realidad es Dios el que da el crecimiento. Y en el verso 38 Jesús les dice, ustedes no sembraron, pero están cosechando. Ustedes no sembraron, pero están cosechando. Ahora sí, en Marcos capítulo 4, dice algo muy interesante acerca del reino de Dios. En el verso 26 de Marcos 4 dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Mira lo que dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Jesús compara el reino de Dios como este hombre que sembró, y no sabe y no puede explicarse cómo sucedió, porque él va, se duerme, se levanta, pasa un día, pasa otro día, pasa una semana, pasan 2 semanas, pero llega el momento en que ahí está la cosecha. ¿Y qué hace? Vamos a esperar otro mes, ¿no? No, el fruto está ahí, ¿y qué hace? Enseguida mete la hoz. Enseguida, ¿por qué? Porque la cosecha ha llegado. Y Jesús está ahí con los discípulos, hablándoles de precisamente esto, y les dice, alcen los ojos, miren, los campos están blancos, listos para la siega, para la cosecha. Y mira lo que dice el verso 38, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Muchos samaritanos. Dice en el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron, ¿qué dice? Muchos más por la palabra de él. Entonces Jesús se queda todavía en este lugar, y muchos vienen a creer. ¿Y qué es lo que Jesús dijo? Que aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. He venido a hacer su voluntad, la voluntad de mi Padre. Los discípulos
desenfocados. Me identifico tanto, después de la historia que te conté al principio, me identifico tanto. Lo único que hice fue cosechar algo que Dios ya había sembrado, ¿no? Y lo impresionante es que es tan efectivo el testimonio de esta mujer que los hombres se acercan a Jesús. Entonces, eso me llama mucho la atención. Los discípulos lo único que trajeron fue comida de allá. No trajeron ni uno solo. Y esta mujer sola vino y trajo a muchos a Jesús. Y es tan efectivo el testimonio de esta mujer que ellos no vienen con miedo, sino que se acercan a Jesús y le ruegan, quédate. Y creyeron. Entonces, si alguien viene y me dice a mí, oye, ¿sabes qué? Conozco a alguien que sabe todo de mí, vamos a verlo. Ah, no. Si sabe todo de mí, pues ve tú. Yo no. Pero estos hombres no tienen ningún temor ni miedo. La Biblia me dice que para el Señor no hay nada oculto. Todas las cosas están desnudas y abiertas para Él, a quien le tendremos que dar cuentas en un momento. Y esto es interesante porque esto puede provocar temor, ¿no? O confianza. Si alguien ya sabe todo lo que yo he hecho, pues entonces pues estamos en confianza. Tú ya sabes lo que yo he hecho, no tengo que decirlo, tú ya lo sabes. Y estos hombres se acercan. Y me imagino cómo venían cada uno de ellos. Si Jesús vino para rescatar y salvar lo que se había perdido, estos hombres estaban perdidos. Si Jesús vino a darle vista a los ciegos, estos hombres estaban ciegos. Si Jesús vino para sanar a los que su corazón estaba roto, estos hombres estaban rotos de su corazón, tenían su corazón hecho pedazos. Si Jesús vino para dar libertad a los cautivos, estos hombres venían cautivos, oprimidos. Jesús está haciendo la voluntad del Padre. Ahora, cuando yo veo esto y veo a estos, o sea, imagínate lo que está sucediendo. Jesús dice, yo les he enviado a cosechar lo que ustedes no labraron, ¿no? Jesús hace partícipes a los discípulos de una obra que Él ha hecho. Jesús hizo partícipes a los discípulos de una obra que Él ya hizo. Cuando nosotros estamos enfocados en la misión que Dios nos ha dado, lo que Dios está haciendo es invitarte a algo que Él ya está haciendo. O sea, tú no vas a morir por la persona a la que le vas a predicar. Jesucristo ya murió y resucitó por ellos. Tú no vas a pagar los pecados de las personas a las que les vas a predicar. Jesús ya pagó sus pecados en la cruz del Calvario. Incluso tú no vas a convencer a la persona que le vas a predicar. El Espíritu Santo es el que le convence. Y Dios nos ha dado el privilegio y el honor de cosechar algo que nosotros no hemos labrado. Y esto puede cambiar completamente tu perspectiva acerca de las misiones y de la misión que Jesús nos ha dado. Porque entonces es un privilegio. No es una tarea que tengo que hacer, sino es un privilegio participar de algo que va más allá de esta vida. Van a cegar para vida eterna. Y yo creo que Dios ha preparado este tiempo para esto, enfocarme en lo que realmente Dios quiere que yo haga. Y durante este tiempo, en estas semanas, Dios nos ha hablado acerca de, o sea, no tienes que ir a otro país. En el lugar donde estás puedes compartir el Evangelio. Y de repente algunos de nosotros, a lo mejor Dios nos llama, o sea, en 7 años pueden pasar muchas cosas, créeme, muchas cosas pueden pasar. Pero en este momento comienza a participar de lo que Jesús te está haciendo copartícipe, que va más allá de tus fuerzas y que es algo que Él ya ha estado haciendo. Veo a esta mujer
Y veo la manera en que Jesús se acerca a ella. Y encuentro en esta conversación muchos puntos para yo practicar con aquel que le tenga que predicar a Cristo. Pero también veo a esta mujer y veo esa pasión por ir y decir, ven, hay alguien que sabe todo lo que yo he hecho, ven. Y al decir esto, esta mujer está reconociendo lo que ella era y lo que Dios ha hecho en su vida. Y así como encuentro en Jesús maneras de cómo acercarme a aquel que no conoce a Cristo, quisiera solamente enfocarme en ella. ¿Qué tengo que decirles? ¿Cómo les tengo que hablar? ¿Sabes que es suficiente llegar con ellos y decirles, hay alguien que sabe todo lo que yo he hecho? Y aún así, ¿sabes qué? Me ama. Y aún así perdonó mis pecados. Y aún así me está llamando a decirte a ti, ven y conócelo. Ven y conócelo, ven. Él es el Cristo. En el versículo 42 dice, decían a la mujer, esta multitud había creído ahora por la palabra de Él. Y eso es interesante. Por la palabra de Él. La Biblia me dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahora estos hombres están recibiendo fe al escuchar la palabra de Cristo. Y entonces volteaban a la mujer y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿No es increíble? Que lleguen con nosotros y nos digan, ok, sí, Fermín, ya escuché lo que Dios ha hecho en tu vida, pero ya no creo nada más por lo que Dios ha hecho en tu vida, creo por lo que hemos oído de Él y porque ahora sé que Él es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta mujer lo único que hizo es lo que los discípulos no hicieron. En completa satisfacción dejó el cántaro ahí y fue a la ciudad y les dijo y les habló de Jesucristo. Y los discípulos lo único que hicieron fue ir por comida. ¿Cuál es tu comida? Para ti, ¿qué es lo esencial e importante, necesario? Sí, necesitamos comer, claro que sí. ¿Quién quiere ir por unos tacos? Pero hay algo aún más necesario, importante y esencial. Es que ese taquero necesita de Cristo. ¿A dónde vas a ir a cenar? ¿A dónde vas a ir saliendo de aquí? ¿A quién vas a ver? Platícale, háblale, dile acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús. Porque Él conoce todo lo que has hecho y Él no se avergüenza de ser llamado tu hermano. Y Él te ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Necesito enfocarme y hacer aquello que es necesario e importante, la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios sea eso que para mí es nutritivo, que me fortalece, que es esencial y necesario para mi vida. Señor, que vean a tu Hijo, que crean en Él, que tú les des vida eterna y que los resucites en el día postrero. Que Señor, que tú sanes sus corazones rotos. ¿A alguien Dios le ha sanado su corazón roto? Señor, que tú lo saques de la cárcel, de la prisión en la que está. ¿A alguien Dios lo sacó de una prisión y de una cárcel? Señor, que tú le hagas ver. ¿A alguien Dios le dio vista? ¡Qué maravilla! Lo único que estás haciendo es decirle lo que Dios ha hecho por ti. Y tráelos. Yo creo que este principio, como vemos con Felipe y Natanael, y Felipe llega con Natanael y le dice, ven, ¿no? Hemos encontrado a Jesús Nazareno, el Cristo. Y él todavía dice, ¿el Cristo? O sea, algo bueno podría salir de Nazaret. Y no se pone a discutir, ¿verdad? No, pues mira, en la Escritura dice, no, le dice, ven y ve, ven.
Y cuando vengan, ellos se darán cuenta que Dios sabe todo lo que ha hecho esa persona. Y encontrarán en Él sanidad, libertad, vida y vida eterna. ¡Qué maravilla! Dios nos ha hecho partícipes de esta tarea que va más allá de la vida, sino hasta la vida eterna. Los campos están blancos, listos para la siega. ¿Te has dado cuenta de eso? Pídele a Dios: Señor, levanta mi mirada y hazme ver cómo la cosecha está lista. Y gracias, Señor, por permitirme participar y verlo más que como una tarea, como un privilegio que Dios te está dando, compartir las buenas nuevas.